Hola, el día de hoy vamos a ver la multiplicación de polinomios, pero creo que vale la pena primero empezar con multiplicación de monomios. Para multiplicar monomios, antes tengo que hacer una pequeña explicación de ley de signos y de la ley de los exponentes. Así que vamos allá. Primero tenemos la ley de signos, entonces pues esta se aplica cuando vamos a hacer multiplicaciones y pues realmente se nos presentan 4 posibilidades. La primera posibilidad es para cuando nosotros tenemos dos números que son positivos. Entonces cuando tú los multiplicas, el resultado va a ser un número positivo. La segunda posibilidad, por ejemplo, si tú haces 2 por 3, pues tú inmediatamente identificas que ambos son números positivos, entonces sabes que el resultado va a ser un número positivo, y 2 por 3 pues es 6, o si tú tienes por ejemplo 5 por 10, ambos son positivos, resultado positivo, 5 por 10 pues da 50. El segundo caso es cuando tenemos números negativos, entonces dos números negativos que se están multiplicando, el resultado también es positivo. Por ejemplo, si tú tienes el número menos 4 y lo vas a multiplicar con menos 3, entonces menos por menos es más, da un número positivo, y 4 por 3 es 12. O si tú tienes menos 8 y lo vas a multiplicar por menos 2, entonces menos por menos es más, y 8 por 2 es 16. El tercer caso es cuando tienes un número positivo que se va a multiplicar con un número negativo. El resultado es un número negativo. Por ejemplo, si tú tienes 2 y lo vas a multiplicar por menos 4, entonces el resultado es negativo y haces 2 por 4 y te da 8. O por ejemplo, si tú tienes 5 y lo vas a multiplicar por menos 6, entonces el resultado primero que nada va a ser negativo, y 5 por 6 va a ser 30. Y el último caso es cuando tienes un número negativo que se va a multiplicar con un número positivo. El resultado va a ser un número negativo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes menos 3 y lo vas a multiplicar con 5, pues el resultado es negativo. O sea, miremos, este es negativo, este es positivo. Y 5 por 3 es 15. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, menos 9 y lo vas a multiplicar con 9 positivo, entonces el resultado es negativo, y 9 por 9 es 81. Entonces, en resumidas cuentas, más por más es igual a positivo, negativo por negativo es igual a positivo, positivo por negativo es igual a negativo, y negativo por positivo es igual a negativo. Alguna vez un profesor lo leía de la siguiente forma: signos iguales es positivo. Entonces miren, cuando tengo dos signos iguales, el resultado es positivo, ya bien sea que ambos son positivos o ambos son negativos. Y signos diferentes es negativo, entonces si hay uno negativo y uno positivo, inmediatamente la respuesta va a ser negativa. Mientras tanto, les pido que por favor se suscriban al canal. Muchos ven los videos sin suscribirse, y el que se suscriban me ayudaría bastante. Muchas gracias. La ley de los exponentes a veces puede ser un poco más complicada. Recordemos que cuando nosotros tenemos elementos que pues son de potenciación, ¿cierto? Nosotros tenemos algo llamado base, que sería en este caso la A, ¿sí? Y algo llamado exponente, que pues sería el numerito que va en la parte de arriba. Entonces resulta que si nosotros tenemos dos elementos que comparten la misma base, por ejemplo, no sé, a a la 3 y a a la 4, y resulta que se están multiplicando, la ley de los exponentes, ¿qué es lo que me dice? Bueno, me dice, es muy fácil, tú vas a tomar los exponentes, el 3 y el 4, y los vas a sumar. Entonces la respuesta de esta multiplicación sería que dejo la misma base, a, pero hago la suma de 3 con el 4. Y pues esto ya me da un resultado de a la 7.
Obviamente el paso que está aquí debajo de la flecha naranja sería como el paso que tú podrías hacer directamente pues en tu cabeza, no es necesario que lo escribas. Por ejemplo, que si tú tienes b a la 5 y lo vas a multiplicar con b a la 3, pues esto sería b a la 8. ¿Por qué? Pues porque sumo los exponentes. 5 más 3 pues me da 8. O si tú tienes, por ejemplo, no sé, x a la 3 que se multiplica con x a la 2 que se multiplica con x, pues a ver cuánto es esto. Recordamos que si una parte literal no tiene un exponente, el exponente automáticamente es un 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues la base sería la misma, x, pero yo sumo los exponentes. 3 más 2 más 1 da 6. Desde eso trata la ley de los exponentes. Finalmente vamos a empezar a multiplicar monomios. Hay que aplicar algo que yo llamo una receta de cocina, porque pues si tú lo sigues en el orden en que se te indica, pues finalmente vas a lograr el producto. Nuestro primer paso en nuestra receta de cocina será aplicar la ley de los signos. El segundo paso será multiplicar los coeficientes. Y el tercer paso será aplicar la ley de los exponentes. Vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a aplicar esta receta de cocina tal cual y pues vamos a llegar a nuestro producto. Imaginemos entonces que nosotros tenemos que hacer la multiplicación de 3a cuadrado b por 5 negativo a b2c4. Aquí no importa si son términos semejantes o no, eso ya no tiene relevancia para la multiplicación de los monomios. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es como colocar estos dos términos en una multiplicación antes de empezar con la receta de cocina, ¿cierto? Que sería pues colocarlos dentro de un paréntesis. Hay que recordar que los paréntesis significan multiplicación, que si tú no lo ves, pues aquí hay un puntico chiquito que te está indicando la multiplicación. Ahora sí, vamos a aplicar entonces nuestra receta de cocina. El paso número 1 es aplicar la ley de signos. Entonces, pues identifico que este término es positivo y que este término es negativo. Luego entonces, mi respuesta, que la voy a escribir aquí, pues al aplicar ley de signos sé que va a ser un valor negativo, porque más por menos es menos, o signos diferentes es negativo. Nuestro segundo paso entonces es multiplicar los coeficientes. Recordamos que los coeficientes son estos numeritos que están acompañando a la parte literal. Claramente el coeficiente aquí incluye el menos, pero solo nos vamos a concentrar en estos numeritos. Entonces hago la multiplicación, 3 por 5 es 15. Y entonces he aplicado la segunda parte de la receta de la cocina. Finalmente vamos a aplicar la ley de los exponentes. Entonces, en primera instancia vamos a rectificar si hay letras repetidas en ambos lugares. Por ejemplo, aquí yo tengo la letra A. Esta A tiene un exponente 2 y esta A tiene un exponente 1. Entonces, en mi resultado final yo ya sé que debe ir la letra A. La pregunta es, ¿con qué exponente? Pues hacemos la suma. 2 más 1 es igual a 3. Entonces va con exponente 3. Vamos ahora con la letra B. Entonces, esta B tiene un exponente 1 y esta B tiene un exponente 2. Y pues nuevamente, entonces 1 más 2 es igual a 3, así que B va con exponente 3. Finalmente la letra C pues no tiene con quién operarse. Entonces esta C, que es a la 4, pues queda aquí como C a la 4. Aplicando ya pues la ley de los exponentes, doy por finalizado mi ejercicio. Esta sería entonces la respuesta a esta multiplicación. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos que multiplicar menos 4x a la 3, y a la 5 y z a la 8 por 10 a la 4, y z a la 12. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es encerrar cada uno de mis factores en un paréntesis para identificar que estoy haciendo una multiplicación.
y pues de esa forma pues presentar el ejercicio más ordenadamente. Entonces, lo primero que hacemos, ley de signos. Entonces aquí tenemos a un término que es negativo, a un término que es positivo. Luego entonces, pues menos por más da menos. Ahora voy con los coeficientes. Entonces tengo aquí al 4 y aquí tengo al 10 y pues 4 por 10 es 40. Vamos con la parte literal. Entonces tengo x elevado a la 3 y x elevado a la 4 es x elevado a la 7 porque se suma el 4 con el 3. Tenemos y elevado a la 5 y tenemos aquí y elevado a la 1 para el que de pronto olvide cuando no vean un exponente es porque ahí hay un 1. Y entonces esto es y elevado a la 6 porque sumo 5 con 1. Y finalmente, entonces tengo z elevado a la 8 y z elevado a la 12. Entonces esto es z elevado a la 20, porque 8 más 12 es 20. Aquí finaliza mi ejercicio. En este caso, por ejemplo, tenemos menos 3 al cuadrado be por menos 7a elevado a la 8, b a la 3, c de 4. Entonces, primero que nada, formalizamos nuestra multiplicación escribiéndolo de la siguiente forma en un paréntesis. Y luego comenzamos a aplicar nuestra receta de cocina. Entonces, nuestro paso número 1 en la receta de cocina es aplicar la ley de signos. Tengo un valor negativo, tengo un valor negativo, entonces el resultado negativo por negativo es positivo. Aplicamos ahora la ley de los coeficientes. Entonces 3 lo voy a multiplicar con 7, 7 por 3 o 3 por 7 es 21. Y comenzamos con la parte literal, que sería nuestra tercera parte de la receta de cocina, lo de los exponentes. Entonces tengo aquí la letra A. Entonces tengo la letra A. Aquí está a elevado a la 2 y a elevado a la 8. Entonces sumo 2 y 8 es 10. Voy con la B. Entonces aquí tengo b elevado a la 1 y aquí tengo b elevado a la 3. Esto es b elevado a la 4 porque es 1 más 3. La C aquí está solita, no tiene con quién operarse, entonces pues no hay problema. C elevado a la 1. Si quiero le puedo poner el 1, si quiero no se lo puedo poner, no hay ningún problema. La D tampoco tiene con quién multiplicarse, entonces pues aquí va la D. Y finalmente la letra E, que tampoco tenía con quién multiplicarse, E. Noten que en este ejercicio pasó de que aplicamos la ley de los exponentes solo a algunos términos y otros términos no tuvieron con quién operarse. Entonces pues simplemente los vamos agregando a la parte literal de nuestro resultado, procurando que estén en orden alfabético. Muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte.